éramos, porque lo que saldría vencedor en una discusión entre nosotros es la aptitud de convivir. Te voy a dar una palabra para reflexionar juntos, no desde el significado malo de lo que significa esto en sí mismo, que lo sabemos, sino de lo que todo, digamos, de lo que representa la pérdida de oportunidades y de crear valor para una Argentina y sobre todo para una Argentina que está más desamparada. Y es la palabra corrupción. Bueno, efectivamente, yo creo que la corrupción es un concepto central sobre el que es preciso reflexionar. La corrupción tiene que ver con la tergiversación de la ley, con su instrumentación perversa, prostibularia. La corrupción es la posibilidad de proceder con impunidad. La corrupción se conoce, la corrupción no se desconoce. Lo gravísimo no es en sentido estricto que haya corrupción, sino que haya una enorme debilidad para combatirla. Eso es aún más corrupto que la corrupción propiamente dicho. El delito es grave, pero la subestimación de recursos para combatir el delito, la ausencia de políticas que permitan que el delito sea caracterizado como tal y combatido, esto es muy grave. Creo que la Argentina está llevando en cierto sentido, como le oí decir no hace mucho al constitucionalista Daniel Sapsay, una vida paraconstitucional. El gobierno se ha valido del hiperpresidencialismo, que no es una enfermedad que inaugura él, pero sí que despliega. Hay una concentración brutal de facultades en el Ejecutivo, una instrumentación desmesurada de la justicia y una instrumentación muy marcada del Poder Legislativo, que hace con que la autosuficiencia pueda más que la convivencia. Entonces, lo primero que cabría decir de la Argentina es que es un país que no se distingue por el hecho de que en él haya corrupción, sino que haya impunidad para la corrupción. Por eso necesitamos volver al cauce republicano, por eso necesitamos volver al cauce de la Constitución, por eso necesitamos que la ley acote al delito, porque la credibilidad de una sociedad en su sistema político pasa por la posibilidad de entender que la ley cumple su función. Santiago, los que nos gobiernan no son un poco reflejo de lo que nosotros somos, y nosotros no somos un poco de lo que hemos ido conviviendo en estos últimos años respecto a vivir fuera de las instituciones y decir, en último caso que viva él, yo estoy fuera, hago lo que me parece, vale un poquito todo, en total, qué sé yo me esfuerzo y este no, bueno, este otro dice yo vivo de lo que vos te esforzás, pero lo peor de todo es que lo veo bien, digamos, estar al margen de todo eso. Hemos creado como una especie de flexibilidad en cadena progresiva que se ha ido sinergizando y que me parece que cuando uno mira 2011 y uno dice, ¿lo que viene será mejor o será la acumulación de todo lo malo que hemos tenido? Bueno, el crecimiento de una nación depende de la capitalización de sus fracasos. Lo que le exigimos a la oposición es que dé pruebas de que sabe capitalizar autocríticamente los fracasos históricos de la Argentina para cambiar las conductas en consonancia con lo que le exige el electorado. Por ejemplo, el que se pronunció el 28 de junio del año pasado. Un electorado que pide más consistencia legal, ideológica, doctrinaria en la oposición, y encuentra fundamentalmente figuras atomizadas que no alcanzan a representar proyectos programáticos. Entonces, me parece a mí que lo que desde una posición cívica nosotros podemos pedirle al futuro es que se construyan una centroizquierda y una centroderecha que, así como no deben olvidar que las diferencia, deben recordar también lo que las emparenta y las vincula y emparenta el concepto de centro. Se pone demasiado el acento en la idea de que hay una izquierda y una derecha. ¿Y por qué son centro-derecha y centro-izquierda? ¿Qué tienen en común? O tienen en común un concepto de las leyes fundamentales y constitucionales de la República, o no forman parte de un sistema democrático. ¿Cómo voy a oponerme yo a la existencia de una centro-izquierda? ¿Cómo voy a oponerme a la existencia de una centro-derecha si justamente la condición de posibilidad de un sistema democrático es la disonancia en la convivencia? Entonces lo que tenemos que forjar ante todo es la noción de centro. Y después, naturalmente,
las disonancias propias de quien está a la izquierda o a la derecha. Entonces, esta es la exigencia y la expectativa fundamental con que miramos hacia adelante. Yo quisiera que la oposición crezca, se sobreponga a su fragmentación, alcance entre todas sus partes constitutivas un sentido de la interdependencia similar al de una mesa de enlace. Y quisiera del oficialismo kirchnerista que se abra, que se multiplique, que pierda ese sentido del verticalismo que lo acerca a un caudillismo decimonónico, que haya posibilidad de generar más diálogo que obediencia debida, ¿no? Diálogo hacia adentro, que no exista o no predomine la idea de que el adversario es un enemigo, que se está luchando contra alguien que debe ser aniquilado, que se termine con la subestimación del adversario, tanto en el oficialismo como en la oposición. En fin, este crecimiento tiene que ver con la educación, y la educación con la capitalización de los fracasos. La Argentina, creo yo, empieza a estar cansada de lo repetitivo. Y cuando uno se empieza a cansar de la monotonía, empieza a buscar alternativas que requieren imaginación, tolerancia, paciencia infinita, porque las políticas de Estado no pueden ser obra de una sola conducción política ni de un solo gobierno. Tienen que tener la estabilidad de un proyecto consensuado y sostenerse en el tiempo más allá de los 5 años en que pueda gobernar una tendencia u otra. Santiago, ¿los países se piensan a sí mismos a futuro? Un Brasil, por ejemplo, ¿se ha pensado a sí mismo como una gran potencia industrial, poderosa, que hace cosas importantes como aviones, como alta tecnología? Un Uruguay, que tiene un Estado importante, que se piensa con ese Estado pero no corrupto, donde todos vivimos. A lo mejor no lo mucho que pudiéramos, pero todos vivimos más o menos bien en una línea. Los países nórdicos, que se imaginaron un estado de bienestar donde vos no tenías que estar pensando si te robaron la FJP, si esto, si el otro, sino que ese estado de bienestar está. La Argentina tiene un pensamiento sobre sí mismo a futuro, o su pensamiento es estos cambios. Me aburrí, voy a otro ciclo, vuelvo, quiero un poquito de izquierda, voy a la derecha, y no termina de saber en el fondo qué es. Bueno, yo creo que sería subestimar la comprensión del oficialismo pensar que no tiene un proyecto de país. Lo tiene y muy claro. Se trata de ver luego si coincidimos con ese proyecto de país o no. A mí me parece que el proyecto fundamental de país que a mí me interesa tiene que ver con una integración pluralista, no ideológica, no sectorizada, como la que actualmente privilegia, me parece a mí, este gobierno, y que debe impulsar fundamentalmente la inscripción de la Argentina en un mercado de oportunidades que tiene que ver con la sociedad del conocimiento. Argentina no puede seguir siendo un exportador de materias primas, y así como hacia adentro el campo ha aprendido maravillosamente a reunir la tradición del cultivo de la tierra con la tecnología de punta, la Argentina también tiene que aprender a situarse en los mercados mundiales con criterios de ofertas que respondan a las demandas del mundo, que sea capaz de comprender en qué se la necesita. Los países que han crecido sobre la base de una enorme capacidad para situarse en un mercado de demandas con propuestas originales. Yo creo que a la Argentina le falta originalidad en sus propuestas, no ha acentuado suficientemente su posibilidad innovadora, pero no porque le falten recursos innovadores, sino porque no cuenta con políticas de Estado que potencien la innovación del país. En ese sentido, me parece a mí que todavía somos un país más cercano al siglo XIX que al XXI. Una frase que tiene 3 palabras como para reflexionar: distribución del ingreso. Yo reflexioné sobre esto el año pasado con tu alumno, porque me daba la sensación que la centro-izquierda o la izquierda pensaba más en la distribución. Incluso este gobierno gira en torno al concepto de distribuir. Durante muchos años, a lo mejor la Argentina, a lo mejor del centenario, pensó más en la generación y por ahí no tanto en la distribución, y las cosas se descolocaron, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer de esto? Distribución del ingreso. Bueno, al comienzo de nuestra conversación vos planteabas o proponías la noción de cadena productiva. Acá también yo rescataría la noción de cadena.